¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Gracias una vez más por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a la hora del Evangelio. Y bueno, una vez más vamos a estar compartiendo con ustedes. Solamente les pedimos una media hora de su atención para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, quiero leer la palabra de Dios ahí en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ahí sigue diciendo la palabra de Dios hasta el versículo 59 y vamos a leer esto con más calma. Pero la enseñanza de esta mañana, estimado oyente que me estás escuchando en esta mañana, no sé dónde estás, no dónde te encuentres, pero sea donde te encuentres, quiero que pongas atención a las siguientes palabras que el Señor Jesucristo mismo menciona acerca de las obras de Dios que el hombre debe de poner en práctica. Como usted se puede dar cuenta, el título de la enseñanza en esta mañana es creer en Dios. Creer en Dios implica muchas cosas, pero aquí vemos que Jesús entra en un debate entre la gente, que le hizo la pregunta y les dijo: mire, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Es una pregunta muy interesante, pero a la vez es una pregunta como que lo hacían simplemente como para tentarle, porque en realidad no creían. En los versículos anteriores, donde empezamos a leer en el versículo 25, dice que los hombres buscaron a Jesús y lo hallaron al otro lado del mar. Y él, conociendo el corazón de la gente, les dijo: miren, yo sé que ustedes no me buscan por dos razones. No me buscan porque realmente quieren ver las señales para creer, sino que me buscan porque ustedes comieron pan, ustedes comieron algo, ustedes vieron algo material, ustedes vieron un beneficio material que ustedes pueden obtener sin mirar, que lo más importante es las cosas que a vida eterna permanece. Y Jesús les dice: mire, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y en el versículo 30 le dijeron, entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Hablamos en esta mañana de que una de las cosas que nosotros, uno de los requisitos que nosotros necesitamos hacer para que las promesas de Dios en nuestras vidas puedan ser cumplidas, es precisamente, o primeramente, necesitamos de creer en aquel que Dios, como Jesús mismo lo menciona, creer en aquel a quien Dios señaló. Y miren las primeras palabras del Señor Jesucristo, que dijo: mire, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el Señor Jesucristo. Y dice, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Y luego Jesús entra le empiezan a hacer preguntas y ellos y le dicen, bueno, ¿y qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta del Señor Jesucristo es algo tan sencillo y le dice, mire, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es aquel que Jehová Dios ha enviado? El Señor Jesucristo. ¿Por qué Él tiene que declarar todas estas palabras? Porque Él conoce primeramente el corazón del hombre. Él sabía que, y les declaró y les dijo, mire, yo sé que no me buscan porque realmente quieren ver las señales para creer, sino me buscan porque quieren comer otra vez. Y les empieza a hablar acerca de la comida, del pan que comieron sus padres en el desierto, y ese es el maná. Y les empieza a hacer una comparación entre el pan material o pan físicamente hablando, y entre el pan espiritual que es Jesús, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Juan que Jesús es el verbo de Dios que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Jesús le dice, miren, el verdadero pan del cielo, pan que envió al Padre, yo soy ese pan. Y si ustedes, y más adelante le dice, si ustedes, y la única obra que ustedes necesitan de hacer, la obra de Dios que ustedes necesitan de hacer, es creer en aquel que Jehová Dios o que el Padre ha enviado, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y luego le dicen, bueno, ¿y qué señal tú haces para que nosotros te veamos y te creamos? Mira, uno de los problemas del hombre, de la persona, es que siempre pone un pretexto para no creer a Dios. Siempre dice, bueno, si no veo, no creo. Y a pesar de todo eso, en los versículos anteriores, no vamos a leer, pero en el versículo 5, Dios, Jesús mismo, hace un milagro delante de la gente, y es sanar un paralítico de Betesda. Sanar a un hombre que llevaba mucho tiempo ya estando enfermo. Aquí en la palabra de Dios dice que este hombre llevaba mucho tiempo enfermo, y luego Jesús aparece con él y le dice, mira, ve y lávate en el estanque de Siloé. Jesús mismo sana al hombre, y lo primero que ellos hacen es negar el milagro que ellos acababan de ver. Negaron rotundamente, porque incluso hasta tomaron piedras para matar a Jesús, porque ellos solamente tenían un enfoque en su mente, es conservar las costumbres de Moisés. Pero en realidad ellos no estudiaban la palabra de Dios, porque en el versículo del capítulo 5, versículo 46, dice así la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque ellos están constantemente repiten de que ellos son discípulos de Moisés, que ellos tienen que ser leal y fiel a Moisés. Y luego dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y hablamos hace unos días de que toda la escritura, desde el libro de Génesis hasta el último capítulo, el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, hace un solo énfasis: el Señor Jesucristo. Y todo lo que está escrito en el libro de Moisés, en los profetas y en el Antiguo Testamento, está escrito del Señor Jesucristo. Y ellos, los líderes religiosos, se mofaban de que ellos estudiaban a Moisés, de que ellos estudiaban las Sagradas Escrituras y estudiaban la Biblia. Y Jesús les confronta y les dice: mira, si de verdad ustedes creyeran en Moisés, creerían también en mí, porque Moisés escribió de mí. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Quieren matar a Jesús. Y luego en el versículo 47 dice: pero si no creéis a sus escrituras, a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El problema del hombre es que usa muchas veces tanto la Biblia para disfrazar de que estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios, pero en realidad lo que estudia el hombre son costumbres
de personas sin la palabra de Dios. Porque si verdaderamente estudiáramos la Biblia y que el Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, nos llevaría a creer en Dios. En el versículo, en el libro ahí mismo de Juan 5, dice en el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Ahí en el versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. La palabra de Dios dice que la palabra misma de Dios da testimonio del Señor Jesucristo. En la Biblia o en ningún otro libro en el mundo, como decíamos ayer, que no hay otro libro en la historia que es más antiguo y que habla del testimonio de Cristo, si no es la Biblia. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos de ver acerca del Señor Jesucristo. Y creer involucra muchas cosas. Mire, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en el versículo 18 de mismo Juan 3:16 dice, el que en él cree, hablando del Señor Jesucristo, en el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Es el Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vemos más adelante todavía esta historia. En el capítulo 6, versículo 60, dice la palabra de Dios, de 60 en adelante, dice que cuando Jesús les explica todo esto a la gente, muchas de las personas que le seguían en ese tiempo volvieron atrás. Ahí en el versículo 60 dice, al oírla muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego dice más adelante, en el versículo, voy a seguir leyendo, dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijeron, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso volvieron atrás, porque nunca creyeron las enseñanzas de Jesús. Nunca creyeron las señales que Jesús hizo. Ni en la vida de ellos habían visto un milagro. Habían visto que una persona levantara a un enfermo. Y Jesús llega a sus vidas y ve todos esos milagros. Y ellos resistían. Y ellos aún así no creyeron. Entonces, en el libro de Juan 14:1 sigue diciendo, voy a leer más adelante, en el libro de Juan 14:1 dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque los líderes religiosos de aquellos tiempos, ellos decían que creían en Dios, que creían en Dios a través de Moisés, pero Jesús le dice, mire, si creen en Dios, crean también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Ahora, pero la pregunta que viene a continuación es, ¿cómo podemos creer en Dios? Ahora, hay una manera de cómo nosotros, o Dios nos guía para poder creer en Él, creer en su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 17, está la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo nosotros podemos creer? Romanos,
10, versículo 17, hay una respuesta acerca de esto. Dice así la palabra de Dios en Romanos 10, 17, dice, voy a leer unos versículos anteriores para poder entender el versículo 17. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De quién tienen que oír? Del Señor Jesucristo. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así, aquí está el versículo donde quiero llegar, donde estoy llegando ahora, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está la respuesta a la pregunta que hacía hace un momento, ¿cómo podemos creer? Primeramente necesitamos de prestar atención a la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y no oír de cualquier cosa, no oír de filosofías huecas, sutilezas o costumbres, ideas, pensamientos de hombres, sino oír la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, involucra también que la persona tiene que tener una disposición para no solamente oír la palabra de Dios, sino que ser hacedor de la palabra de Dios. Una de las maneras en cómo nosotros debemos o cómo mostramos que realmente creemos es haciendo lo que decimos que creemos. Y vemos en la historia de los hombres religiosos en el tiempo de Jesús, que ellos se llenaban la boca, decían que creían, pero sus obras eran totalmente contrarias a lo que ellos decían que creían. ¿Por qué nunca creyeron? Porque realmente lo que estudiaban no era la palabra de Dios, era costumbres de los rabinos. Empezaron estudiando la palabra de Dios y terminaron estudiando las costumbres y escritos de las personas que decían que creían en Dios. Y como no creían y como no estudiaban la palabra de Dios, nunca creyeron en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír viene por el oír de la palabra de Dios. Y ellos actuaron totalmente lo contrario de lo que la palabra de Dios decía. Era tanto que terminaron crucificando al Señor Jesucristo. Entonces vemos que creer involucra que nosotros debemos actuar en la manera en cómo nosotros debemos de creer. Por ejemplo, en el libro de Juan 3:2 vemos un hombre que era uno de ellos, fariseo también, Nicodemo se llama. Nicodemo reconoció que Jesús es Dios mismo. Reconoció que nadie puede hacer lo que Jesús hacía. Mira, voy a leer ahí en el capítulo 3, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Entonces vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos que Nicodemo creyó que Jesús es Dios mismo, o Jesús es quien Dios ha enviado para que la gente, para que los hombres puedan creer en Dios, en Jesús. Y constantemente Jesús repite lo mismo. Mire, si no me creen, si no le creen a Dios, mira, crean lo que yo hago, crean en las señales que yo hago. Y vemos que la humanidad enfrenta un serio problema hoy en día, es que demanda, voy a leer unos versículos ahí en el libro de Juan 5:36. Mateo 12:38, perdón, ahorita voy a ir en Juan 5:36. Dice así la palabra de Dios en Mateo 12:38. Mateo 12:38 dice así la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Vemos que la humanidad enfrenta en estos días un serio problema, el mismo problema que enfrentaban los hombres en aquellos tiempos. Ellos demandaban una señal para poder ver, para poder creer en quien estaba delante de ellos, y ese era Jesús. Y Jesús les tuvo que decir con duras palabras, decirle: mira, esta generación mala y adúltera demanda señal. Y a pesar de que el Señor Jesucristo menciona que la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, sí vieron señales. Vieron cómo un muerto resucitó. Vieron cómo personas enfermas, desahuciadas, que ya no tenían solución, fueron sanadas. Vieron grandes cosas, grandes señales vieron, pero su corazón duro nunca creyeron. Y aquí Jesús les dice: mira, esta generación, y luego otra vez llegan con ellos y les dice: mira, deseamos ver señal de ti. Y Jesús les tiene que decir: miren, ya no van a haber más señales. Ya no van a haber más señales, a excepción de la señal que van a ver. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Vemos que a la luz de la palabra de Dios, que cuando esta escritura se cumplió, cuando Jesús fue muerto en la cruz y fue sepultado y al tercer día resucitó, ellos nunca creyeron. Al contrario, ellos dijeron, sobornaron a los soldados para decir que los discípulos de Jesús vinieron de noche y hurtaron el cuerpo de Jesús. Si alguien sabía que Jesús iba a resucitar, eran ellos precisamente, pero nunca creyeron. Y dice ahí la palabra de Dios que le dijeron a los soldados, cuando los soldados se entregaron, reportaron todo lo que había sucedido esa noche de la resurrección de Cristo. Dijeron: mire, digan ustedes que los discípulos vinieron y hurtaron su cuerpo mientras estaban ustedes dormidos. Y un soldado romano sabe que si el sello del emperador, del gobernador, porque dice ahí la escritura que cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba, fue puesto una piedra y fue sellado con el sello del gobernador. Y ellos sabían que si un sello del gobernador se modificaba o se movía, ellos tenían que pagar con sus vidas. Y luego llegan los líderes religiosos y le dicen: mira, digan ustedes que ustedes se quedaron dormidos. Y que vinieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, y robaron su cuerpo, que no resucitó en realidad. Y así hicieron los soldados, dice la palabra del Señor. Y luego dicen: miren, si el gobernador llegara a escuchar de todo eso, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvos ustedes. O sea que el gobernador ya no les iba a hacer nada, a pesar de que el sello, a pesar de que iban a decir que el cuerpo de Jesús había sido hurtado. Pero claro que no iba a poder hacer nada, porque todo eso era mentira. Jesús resucitó en verdad. Ellos trataron de ocultar la verdad, trataron de negar la verdad. Un milagro como nunca antes había sucedido. Y no pudieron negar la verdad por mucho tiempo, porque más adelante vemos que todo lo que Jesús enseñó a los 11 apóstoles, más adelante ellos reconocieron que Jesús mismo había estado con ellos. Entonces vemos que creer involucra que nosotros tenemos que actuar. Mire, la palabra de Dios dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y vemos aquí en la palabra de Dios que la única obra que Dios nos mandó a hacer es creer en Jesús.
Y no hay otra manera de cómo nosotros podemos creer en Jesús si no primeramente leemos la Biblia, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el que da testimonio de que Jesús es quien Jesús ha enviado. Quiero leer esta nota acerca de una conclusión de la palabra creer. Dice así un comentario. Creer significa identificar en Jesús el único mediador que el Padre ha dispuesto para reconciliar al hombre y sacarlo de la rebelión en la que cayó por causa de la desobediencia de Adán. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otra manera en cómo nosotros podemos entrar al cielo, señores, si no es a través de la sangre de Cristo. Y no podemos negar también que hasta en la historia vemos que Jesús, la llegada de Jesús en la tierra ha sido el cambio de una era. Vemos que antes de la venida de Cristo, como el tiempo venía descendiendo, después de la venida de Cristo, el tiempo empezó a subir. Y yo quiero en esta mañana decirte estas últimas palabras, que necesitas de poner toda tu fe y toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Porque solamente Él derramó su sangre ahí en la cruz del Calvario. Por eso es que Él mismo declara las palabras en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Y el que no ha creído en el nombre del unigénito de Dios ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte en esta mañana, amigo, que tú que me estás escuchando. A veces parece fácil creer, pero si no nos damos tiempo de escuchar la palabra de Dios, para que Dios nos pueda dar esa fe para creer, nunca vamos a creer. Por eso es importante, por eso predicamos la palabra de Dios, por eso tenemos este espacio de predicar la palabra de Dios, porque Dios te ama y Dios quiere una reconciliación entre Él y el hombre, y la única manera de que el hombre pueda ser reconciliado con Dios es a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Creer en aquel en quien Dios ha enviado para poner en práctica las obras de Dios, necesitamos de creer solamente en Jesús. Y creer involucra un asunto de corazón, porque el libro de Romanos dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay mucho de qué hablar acerca de este tema, acerca de creer. Solamente un último ejemplo, Tomás, por ejemplo. Tomás dijo las siguientes palabras, mire, si no veo, no creo. Y Jesús al final, después de una semana, le reprochó, le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesitamos de fe, es que no necesitamos de ver para creer. Solamente creer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Ya no vemos a Jesús ahora, pero está la Biblia, la palabra de Dios, y todo está escrito de Jesús para que nosotros podemos creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te invito a creer en Cristo en esta mañana. Creer en Él, que solamente en Él está la salvación. No hay otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú allá en tu casa, ahí donde estás escuchando la palabra de Dios, decides poner toda tu fe y tu confianza en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana, yo te invito a que hables con Dios en esta manera o en esta mañana, diciéndole, Señor Jesucristo, ¿cuántas veces he escuchado tu palabra, pero no he dispuesto mi corazón para creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios que eres tú? En esta mañana yo quiero pedirte que me perdones todos mis pecados y quiero creer en ti solamente. Quiero dejar de creer que en mi religión está la salvación, porque yo sé que no lo está. Yo quiero ir al cielo el día que yo muera.
quiero que me limpies con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Acepto la vida eterna que tú compraste con tu sangre en la cruz, muriendo por mí, dando tu vida aún sin merecerlo. Gracias porque a pesar de todas las cosas, tú me sigues amando y me seguirás amando por toda la eternidad. Padre Celestial, gracias una vez más, Señor, en este día por este espacio que tenemos, Dios, de poder compartir con la gente que nos está viendo, Señor, las enseñanzas. Padre, solamente Dios, tu palabra, Señor, pueda mover nuestro corazón, Dios, para darnos esa fe y creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. En esta mañana, Señor, yo te pido, Padre, que si hay personas nuevas escuchando, Señor, una vez más el mensaje de la salvación, que tú puedas mover sus corazones, Señor, y poner la semilla de la fe en sus corazones y creer, Señor, y tú puedas llegar a entrar en su corazón, Señor, y ser tú su Salvador. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor, porque en ella podemos ver que no tenemos, Señor, otro medio de salvación, sino es a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo derramado en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque tú eres fiel por sobre todas las cosas. Oro en esta mañana, Señor, que la gente que nos está viendo pueda creer en el nombre del Hijo de Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias y una vez más por estar aquí con nosotros y los esperamos en el próximo programa. Dios les bendiga. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol